Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Hoy es 15 de febrero del 2025. Todavía no he encendido las luces a mis orquídeas, pero lo quiero hacer mostrándoles a ustedes cómo es mi rutina desde las 9 de la mañana para encender las luces a mis queridas orquídeas. Bien, les muestro. En esta parte de aquí atrás yo tengo un tomacorriente con un botón rojo. Ahí enciendo la primera luz, que es esta de aquí. Ahora enciendo aquí. Esta es la luz que apoya a los botones estos que están aquí debajo. ¿Ven? Bien, vamos a encender aquí detrás, a ver si les muestro. Aquí aprieto el botón de encendido y se hizo la magia. Ya tenemos luz por aquí. Bien, ahora vamos a esta parte. Y aquí en la parte de atrás tengo un botoncito rojo, directamente de la corriente. Y se hizo la luz. Vamos a encender aquí en el botón de encendido. Aquí apretamos y hey, aquí tenemos luz. Bien, el último paso está aquí detrás, hasta aquí detrás de la planta que tiene el keiki. Vamos a quitarlo para que ustedes puedan ver. Bien, aquí estaba la planta con el keiki y aquí detrás está el tomacorriente doble. Los dos están apagados, entonces yo enciendo el grande. Y ya se enciende también el chiquitito. Entonces pues se encendió la luz personalizada de esta orquídea que está colgando. Y ya se encendió todo lo demás. ¿Ven? Ahí todas las luces están encendidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué es lo único que me falta? Esa que está ahí encimita. Pues entonces vamos a la pared y encendemos. Bien, volvemos a colocar la planta del keiki. Vamos a mostrarles aquí que las flores queden hacia acá y el keiki quede contra la pared. No está específicamente pegado, pero ya ese keiki hay que separarlo. Entonces esta es mi rutina diaria. Ahora falta un paso. ¿Cuál es el paso? Les muestro. Vamos a separar un poquito aquí y quitamos la tapita del humidificador. Como pueden ver, ya el humidificador no tiene agua, hay que echarle un poquitito. Bien, voy a buscar la botella de agua que no tenga carga, porque yo las botellas las dejo reposar por más de 12, 24, 48 horas. Y esas son las botellas que yo utilizo para dar riego y para echarle agua aquí. Enseguida estoy con ustedes. Bien, ya estamos de vuelta. Echamos el agua. Yo creo que ya tiene suficiente. Vamos a ver. Vamos a colocarlo en mejor posición. Aquí. Para que no se ruede, ¿verdad? Corremos un poquito eso para allá. Y esto para acá. Sí, porque a veces las hojas se meten en el medio y eso a mí no me cuadra. Bien, lo único que queda es poner la tapita y encender. Hay que prenderles la humedad. Yo espero un ratito, unos segundos, y presiono el botón de más de
180 minutos, o sea, todo el día. Y ahí él, cuando ya se le acaba el agua, se apaga solo, después de las 8 de la noche, 8:30 de la noche, más o menos. Esa cantidad de agua me alcanza a mí para unas 10, 11, quizás 12 horas. Y entonces pues tenemos humedad, las plantas están contentas. Aquí tenemos la esquina de las luces, que todas las plantas están muy bien. Yo creo que ya les hice un video sobre eso. Todavía aquí faltan botones por abrir. Entonces, como ya hablamos de eso, ahora les voy a hablar sobre las plantas que tengo en este lado. A ver, vamos a quitar la planta caprichosa. O sea, vamos a decirle el nombre que ella tiene. La planta más complicada, que en estos momentos está muy florecida. Miren, este keiki floreció. Miren las hojitas, y esta es una hoja que creció y viene con defecto. Pero yo siempre lo dejé ahí porque yo quería saber si ese keiki iba a florecer. Y efectivamente, entonces, ¿qué es lo que hice? Busqué estos dos recipientes que son iguales, pero de diferentes colores. Y ahí puse 2 keikis más. Este que está aquí lo tengo en sustrato, que eso es carbón. Y este que está aquí lo tengo sobre agua. Esa hoja debemos quitarla. Y estas dos, esta y esta, las tenemos que introducir en una maceta, porque como tiene este accesorio, que esto es más bien para decoración, eso no es una maceta, yo simplemente lo utilicé como maceta, pero eso no es maceta. Como tiene tanto orificio, yo tengo que buscar una maceta cerrada, echarle el agua, introducir esto, dejarlo un ratito, después sacarlo para que escurra y volverlo a poner aquí. Y lo hice con maceta interior y sin maceta ninguna, para ver qué pasa. Entonces, bueno, pues ya les cuento que los hemos cambiado desde su corcho prensado con musgo, porque recuerden que tenemos el video corcho prensado sin musgo, que a ellos no les gustó. Después los cambiamos a corcho prensado con musgo, que tampoco les gustó. La única planta que se ha salvado es esta que está aquí. Esta es la única planta que puedo decir que se salvó de ese proyecto en corcho prensado con musgo. Me recuerdo que esta planta parecía un timón. Estaba muy dura, muy difícil, y yo la coloqué ahí y le puse esa lámpara personalizada. O sea que esa lámpara es solamente para esta planta, y miren la raíz que trae. Pues señores, me voy despidiendo. Muchísimas gracias por las preguntas. La persona que me preguntó sobre mi forma de encender todas las luces que yo tengo, porque desde un video parece que son muchas luces. Es verdad que son muchas, pero yo me las arreglé para que al mismo tiempo se enciendan todas, ¿verdad? Eso fue un proyecto bastante trabajoso, porque este estante estaba en esta pared y yo quise quitarlo porque ahí yo iba a colocar el póster y debajo iba a tener orquídeas encima del mueble y la mesita al lado, ¿verdad? La mesita donde tengo la colección de zapatos miniaturas en honor a mi papá. Casualmente hoy es el aniversario de la partida de mi mamá, que nos dejó en el 2017. Y bueno, pues estamos muy tristes. Aquí tenemos un recordatorio para mi mamá. Aquí está mi mamá y mi papá, y aquí está mi mamá y mi abuelita. Pues sí, eso es lo que nos queda. Estamos un poco tristones por acá, por eso empecé el día mostrando bellezas, para yo misma alegrarme la vida, porque sinceramente no es fácil, y toda persona que haya pasado por lo que pasé yo, pues sabe de lo que estoy hablando. Colocamos de nuevo a nuestra planta, la más complicada, en el lugar que pertenece, para que eso ahí no se vea tan vacío. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima.
Chao.